fundadores principales son Auguste Comte, Henry de Saint-Simon y Émile Durkheim. Sus ideologías y creencias principales de la filosofía positivista son monomismo metodológico, el cual defiende que solo hay un método aplicable a todas las ciencias. Conocimiento científico. Sostiene que el único conocimiento auténtico al que se puede aspirar es el que surge de la aplicación del método científico. Puede ser conocimiento positivo o conocimiento verdadero por definición. Y por último, la correlación entre las ciencias, la cual establece la correlación de las ciencias entre sí, es decir, la relación entre el conocimiento de algunas ciencias que dependen de otras. Las diferencias en el área académica de los integrantes, por ejemplo, de Auguste Comte, son la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología. De Henry de Saint-Simon es la política, la sociología, la filosofía, la ciencia y la economía. De Emily Durkheim, sus áreas de interés puede ser la sociología, la poliotología y la filosofía. Algunas de las obras publicadas puede ser de Auguste Comte, Curso de la filosofía positivista, de Henry de Saint-Simon, Reorganización de la Sociedad Europea, y de Emily Durkheim, La división del trabajo social. Gracias. El Círculo de Viena se originó a comienzos de los años 20 como un grupo de discusión informal en la Universidad de Viena, presidido por Moritz Schlick, y entre los miembros más prominentes se contaban Rudolf Carnap, Otto Neurath, Friedrich Wachtmann, Philipp Frank, Hans Hahn, Herbert Feil, Viktor Kraft, Felix Kaufmann, Kurt Gödel, entre otros. Se abordaban temas tanto de las matemáticas como de las ciencias físicas y sociales, y posteriormente se transformó más a un tipo partido político. Tuvo influencia de variedad de pensadores, matemáticos, sociólogos, empiristas y positivistas. Sus principales características ideológicas son el empirismo total, el empleo de la lógica simbólica, el rechazo a la metafísica y a la teología, la restricción del dominio de la filosofía y el fiscalismo. El principio de verificación es la característica esencial del positivismo lógico, que ofrece los medios para distinguir los enunciados con y sin significado. Se entiende por verificación el procedimiento adoptado mediante el cual se comprueba la verdad o falsedad de algún enunciado, y sus principios originales que posteriormente fueron debilitándose son el principio del empirismo y el principio del significado cognoscitivo. El positivismo lógico estableció como meta dar a la ciencia una base positiva y adoptar el análisis lógico del lenguaje de los conceptos de la ciencia empírica. El positivismo lógico ve la ciencia meramente empirista, por lo que las investigaciones científicas siempre empiezan con la observación, formulada mediante la hipótesis primaria o los enunciados singulares en un momento y lugar prefijados de manera objetiva. Mediante el procedimiento de desarrollo de conceptos se llega a las teorías generales, las cuales se someten a constatación mediante la observación, experimentación y verificación, basada en el método científico. Una de las razones de su decaimiento fueron las críticas, que se centraron principalmente en que no se podía conocer de esta manera los objetos de estudio de las ciencias sociales, como podría ser la sociedad, el hombre o la cultura. Otra fue la Segunda Guerra Mundial, donde se desarrollaron las primeras computadoras, la ENIAC y UNIVAC, que dieron paso al cognitivismo en 1956, que afirmaba que los procesos mentales, la recolección de información e interpretación son significantes para el entendimiento de la psicología. ¿Y cómo afecta el positivismo lógico a la psicología? Pues en la fundamentación del conductismo, que se basa en el estímulo-respuesta. Uno de sus principales autores fue Hull, que describió el aprendizaje y la motivación por medio de pulsiones, necesidades biológicas y reforzamientos. Otro fue Skinner, que propuso el condicionamiento operante, el cual decía que las consecuencias positivas o negativas del comportamiento afecta a su repetición. Y Tolman, que propuso el conductismo propositivo, el cual elimina la mente de la conciencia, pero conserva el propósito y la cognición como objetos observables y objetivos. Donde inicia la revolución cognitiva y sus inicios, debemos decir que se define como un empeño contemporáneo de base empírica para responder interrogantes epistemológicas, dando especial énfasis en el lenguaje y cómo recibimos e interpretamos la información. Sus principales limitantes es que analiza las representaciones mentales fuera del nivel biológico o neurológico. Y para comprender la mente humana es necesaria la computadora y no tiene en cuenta emociones, historia, cultura, contexto o antecedentes. El Simposio de Hickson fue una convención de psicólogos y científicos los cuales se reunieron con la finalidad de entender y compartir ideas acerca del origen de la conducta. Por otra parte, el desafío al conductismo dice que todo lo que se mida debe ser físico y cuantificable. Los conductistas solo deben tener un campo de especialización, dejando de lado cosas como la imaginación, mente, el pensamiento y conceptos como el plan, el deseo y el propósito, para centrarse únicamente en la conducta. El momento crítico de la historia de la ciencia se da en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los recursos se desvían a otras ramas de la ciencia. En este mismo momento, el enigma a resolver de la actualidad pasa a ser la mente humana, pero con una manera científica, por lo que se abandona la filosofía y se trata el psicoanálisis como una intoxicación de la ciencia, puesto que no es algo material o físico que pueda ser medido. Los aportes teóricos claves para la ciencia cognitiva en la matemática y en la computación es la prueba de la máquina de Turing. Por otra parte, el modelo de la neurona, la síntesis cibernética y la teoría de la información principalmente se centran en comparar el sistema nervioso con el funcionamiento de una computadora. Por otra parte, los síndromes neuropsicológicos se estudian más en las guerras, que trajeron como resultado
muchas formas de patologías mentales provocadas por daños cerebrales. Por último, cabe destacar que Oppenheimer con una frase juntó la física y la psicología, y Nebel y Herbert dieron pie a la inteligencia artificial, lo que se conocía en su época como máquinas que realmente pudieran pensar. En las décadas 30 y 40, Lawrence y Tinbergen aportaron con diferentes experimentos donde revelaron el ajuste que existe entre los animales y su entorno. Basándose en las propuestas de la máquina de la teoría lógica de Newell y Simon y los tres modelos del lenguaje de Chomsky, George Miller declaró el 11 de septiembre de 1956 como la fecha exacta de la aceptación oficial de la ciencia cognitiva. Ahora, Brunner y Miller fundaron el Centro para Estudios Cognitivos en Harvard, así pudiendo difundir sus ideales a través de sus libros y otras publicaciones. En 1969, Simon publicó una obra llamada La ciencia es la artificial, donde describe parte de su postura acerca de esta ciencia. Más tarde, Newell y Simon publicaron un libro en 1972 describiendo su enfoque en estudios cognitivos. En la Fundación Sloan se dedicaron a dar gran apoyo financiero a programas que aportaban sumas sustanciales en un cierto campo del saber y durante un periodo en esperanza de estimular un avance significativo. Entre los distintos estudios de investigación de esta ciencia se interpreta el uso de líneas continuas y quebradas, indicando en las conexiones ya existentes entre algunos campos y sugiriendo aquellas otras que todavía no se habían establecido pero podrían alcanzarse en el futuro. En las características fundamentales que tenemos acerca de esta, la actividad cognitiva humana debe ser descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental. Las computadoras nos ayudan a los científicos a analizar sus datos y un número creciente procura simular con ella procesos cognitivos. En la parte de la historia y la cultura acerca de esta ciencia, los científicos en esta área se centran en no recurrir a estos conceptos para dar razón a las investigaciones y definiciones del cognitivismo. En las raíces de la tradición de la filosofía clásica, nos dice que el papel de la filosofía en la ciencia cognitiva es motivo de controversia, ya que muchos de los científicos de esta ciencia abordan muchas de las cuestiones que aspiraban los filósofos de unos años o hasta un siglo atrás. Podemos decir que la psicología cognitiva es la que estudia cómo las personas perciben, aprenden y piensan la información. En investigaciones de 1950 podemos hablar del mágico número 7 de Gregor Miller, el cual mostró la capacidad de los individuos por recordar formas y calcular cifras con precisión cuando se acercaba a los 7 elementos. En investigaciones como las del enfoque británico de procesamiento de la información o el enfoque estratégico de Gregor Brunner introdujeron métodos innovadores en el estudio de la memoria. El programa de la psicología cognitiva fue impulsado por varios precursores, entre ellos Donald Brevet, Gregor Brunner, Gregor Miller y Piaget. Este programa se centraba en el estudio de los procesos mentales utilizando métodos experimentales y teorías computacionales para la investigación en la cognición humana. La psicología científica en el siglo XIX, en donde se centró las bases de la psicología experimental y la investigación científica en los procesos mentales, en los cuales tenemos a Bernard Bornheim, fue uno de los más destacados. Sus contribuciones demostraron los procesos psíquicos podrían investigarse en el laboratorio. Gustavo Fischer estableció la relación cuantitativa entre los estímulos físicos y las sensaciones percibidas. Sus investigaciones sentaron las bases para el estudio científico de la percepción. Francis Bonners, sus investigaciones contribuyeron en la psicología experimental y sentaron las bases para los estudios de los procesos mentales a través de métodos cuantitativos y experimentales. Y por último tenemos a Franz Bretonio. Su enfoque en la intencionalidad de la conciencia y la importancia de la introspección influyó en el desarrollo de la psicología como disciplina científica. Durante el siglo XX marcaron un periodo de cambio y evolución con la emergencia de nuevas corrientes del pensamiento y enfoques de investigación. En contexto se produjo un ataque contra los seguidores de Wundt, el cual se centró en el programa de introspección sistemática que fue objeto de graves críticas. El funcionamiento de William James emergió de una nueva corriente de pensamiento opuesta al estructuralismo, el cual se centró en indagar las operaciones de la actividad psíquica en las condiciones reales de la vida. Por otro lado, la psicología del Gestalt también tuvo un papel importante, el cual se centró en la comprensión de la organización perceptual y cognitiva de investigaciones que atribuyeron el desarrollo sobre teorías sobre la percepción y el pensamiento. El vuelto hacia la cognición de la psicología se vio influenciada por la inspiración proveniente de las computadoras. Durante el primer siglo de investigaciones psicológicas se demostró que los procesos psíquicos podrían ser investigados en el laboratorio, medir su duración y controlar el papel del sujeto cognoscente. En el verano de 1956, en Norman College, 10 jóvenes se unieron para explorar la creación de programas inteligentes, quienes destacaron John McCarthy, fundador de los laboratorios de inteligencia artificial en el MIT, Barry Minsky, quien examinó computadoras para demostrar teoremas de Euclides, Herbert Simon y Allen Newell, quienes analizaron el ajedrez y problemas geométricos. Ese mismo año, Noam Chomsky y George Miller presentaron ideas en lingüística y psicología, contribuyendo al desarrollo de la ciencia cognitiva. El sueño de crear una mente mecánica se remonta desde los tiempos de Descartes, ya que estaba interesado en autómatas capaces de simular el cuerpo humano. Existen divergencias entre las definiciones de IA con enfoques en programas, lenguajes de programación, combinación de software, hardware y componentes humanos. Se destacan dos versiones principales, la débil, que ve los programas como herramientas, y la fuerte, que sostiene que una computadora bien programada puede poseer una mente real.
Existe una tensión entre generalistas y expertos, así como debates sobre el estatus científico de la IA. Desde los autómatas del siglo XVII hasta las contribuciones de pensadores como Babbage, Boole, Turing, McCougal, Wiener y von Neumann, la IA ha evolucionado desde la teoría hasta la práctica, culminando en la contribución clave en la reunión de Dartmouth en 1956. Allen Newell y Herbert Simon desarrollaron programas innovadores como el teórico lógico y el resolvente general de problemas, destacando la demostración de teoremas y simulación de comportamientos humanos. Introdujeron el procesamiento de lista y propusieron que las computadoras, al ser sistemas simbólicos físicos, podían imitar el pensamiento humano. Murray Minsky y sus discípulos como T.J. Evans y Daniel Bobrow exploraron diversas direcciones en las IAs, abordando problemas visuales y lingüísticos. Y por su lado, John McCarthy, creador del Lisp, abogó por un enfoque formal, riguroso y una lógica no convencional en las IAs, mostrando perspectivas ambiciosas y menos orientadas hacia soluciones prácticas. El SHRDLU es un programa de inteligencia artificial de los años 70 desarrollado por Terry Winograd. Destacó al simular compresión en un dominio limitado. A diferencia de otros, este no respondía a frases claves, sino que interactuaba con un mundo imaginario de bloques, ejecutando acciones como tomar o pelear. Aunque demostró comprensión, tuvo limitaciones semánticas y no pudo aprender con el tiempo. Por ende, no resolvió por completo las controversias de la inteligencia artificial de la época. La década del 60 fue una época de gran entusiasmo acerca de la resolución general de problemas. La búsqueda conocida por los temibles Newell y Simon se orientó hacia los programas que, al menos en principio, pudieran abordar toda suerte de materiales. No obstante, a fines de esa década se habían puesto de manifiesto cada vez más las limitaciones de tales programas, que debían formularse en términos sumamente generales. Por otra parte, Feischbaum desafió a sus ex maestros para resolver problemas de la vida real en vez de solo ajedrez, por ejemplo. Después de que se completara el programa de Wingard, hasta los líderes de la vieja guardia, como Minsky y Newell, se convencieron de las limitaciones de los programas generalistas y de la necesidad de que los sistemas poseyeran un grado considerable de conocimientos especializados o expertos. No obstante, por ejemplo, si debía existir el lenguaje general para todos los programas de la IA, o bien múltiples dialectos específicos de cada oficio. Se reconoce cada vez más que no todas las funciones de computación se presentan mejor a una modalidad de representación que a otra. De hecho, hay problemas que pueden manejarse mejor mediante un método y otros mediante el método opuesto. Y más tarde, Wingard y Brown hablaron más de las ventajas de usar ambas. Joseph Weinsberg se estaban otorgando cualidades muy avanzadas a máquinas queriendo igualar al humano. Sin embargo, seguimos siendo sacrosantos, cada uno con su moral y amor. Para Hubert Dreyfus, lo que las computadoras no pueden hacer, critica la razón artificial sobre las marcadas diferencias entre las máquinas y humanos, conciencia periférica, impulsos e instintos, mientras que las máquinas solo tienen conocimiento vasto y están programadas para tener orden y capacidad vasto. En 1979 editó su libro añadiendo el factor de experiencia y operaciones de una forma negativa, ya que no se podían comparar máquinas que funcionan en un mismo universo con el conocimiento que se les otorga a los seres humanos, que avanzaban de diferente manera y con el conocimiento que descubren día a día por sí mismos. Lograr un mecanismo de comprensión tiene diversas expectativas acerca de lo que es texto en general y también incorpora un núcleo de estructuras de conocimiento vinculadas con los pormenores del tema en análisis. Estas estructuras se injertan como parte de una base previa de conocimientos y pueden reunirse a ellas ante un texto particular en el afán de comprender de qué manera se asemeja ese texto a otros de su género, pero también de qué manera difiere con ellos. Como script, la serie acostumbrada de sucesos que previsiblemente hallará un sujeto en un medio al que Roger Shank, si un robot está hecho para abrir una puerta cada vez que entre alguien, primero debe percibir de forma conceptual qué es una persona y una puerta, luego recordar la acción al realizar. Edad de mentes como funcionamiento freudiano con los diferentes manejos del conocimiento por sus agentes. El cerebro ejecuta múltiples actividades con intenciones específicas y que posee información dispersa a lo largo de sus amplios circuitos reverberantes. Shank quería una comprensión universal entre máquinas y entre humanos, cada uno a su mismo nivel, tomando como el orden de funcionamiento la sintaxis y así poder generalizar. En Rack Ready, Hersey aborda la comprensión del habla basándose en diversas especies de conocimiento, semántico, pragmático, sintático, léxico, fenoménico y fonético, y analizando la señal en una variedad de niveles desde cada fragmento de sonido hasta la frase total. Compuesto por 400 células fotoeléctricas correspondientes a las neuronas de la retina, estas células estaban conectadas con elementos asociadores cuya función consistía en reunir los impulsos eléctricos producidos por ella. Todos apuntan a cuestiones decisivas vinculadas con el comportamiento inteligente de los seres humanos.